Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Sandra, bienvenido a mi canal Tata Crochet. Hoy les traigo un nuevo y lindo proyecto para elaborar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tijeras, cinta métrica, marcadores, 2 mosquetones, 2 argollas, base y tapa en cuero vegano. Esto lo conseguí en el armario de guagua. En la cajita de descripción les voy a dejar toda la información donde lo pueden conseguir. Y vamos a utilizar este trapillo que me encantó, que es trapillos puntitos. También les dejo la dirección de la página web en la cajita de descripción. De igual manera también los consiguen en Amazon, que les voy a dejar el link. Ahí consigue también todo lo que es herrerías y accesorios de cuero para elaborar una linda cartera que vamos a hacer en el día de hoy. Empecemos con el proyecto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer puntos deslizados alrededor de toda la base. Vamos a empezar. Yo empiezo por acá, por el centro. Más o menos dejamos lo hacemos bastante suave para que no vayamos a maltratar ni la base se nos vaya de pronto a romper o a bajar o a quebrar. Así que la hacemos bastante suavecito por todo alrededor hasta que lleguemos aquí. Le damos toda la vuelta, metemos, sacamos y hacemos el punto deslizado bien suave. Cada vez que hagamos el punto, jalamos el trapillo, le hacemos por todo alrededor y nos vemos acá. Ya llegamos aquí al último punto. Cuando lleguemos al último punto, en vez de seguir con esta hebra que es la del trapillo, la soltamos y vamos a hacerla es con esta. Entonces metemos la aguja y sacamos la hebra. Luego metemos acá por debajo. Eso. Sacamos. Ok. Acomodamos bien. Ahora por la parte de abajo, en el centro, lo jalamos hacia abajo. Ya nos quedó la cadeneta. Luego acá le hacemos un nudito y posteriormente lo cortamos, lo pegamos con pegante aquí o le damos una puntadita. Lo cortamos, yo le hice un nudito para amarrar. Ahora vamos a seguir la puntada que es alrededor de la base. Yo meto acá. Vamos a iniciar alrededor, hacer la primera vuelta de cadenetas o de puntos bajos. En cada esquina, en estas 4 esquinas, vamos a hacer 2 puntos para que no se nos encoja la base. Y en todos los demás hacemos un punto en cada uno. Ahí los marqué. Entonces sacamos acá y hacemos la primera. Luego seguimos haciendo uno. Aquí donde está el marcador hacemos 2. Uno. Vamos con cuidado. Y 2 en el mismo punto. Luego en cada uno vamos a hacer un punto en cada orificio. Metemos con mucho cuidado que no se nos vaya de
pronto a rasgar. Vamos acá. Se nos salió. Ok, la sacamos. Y así le vamos haciendo a toda la base hasta que demos la vuelta. Ya sabemos que en cada esquina vamos a hacer 2 puntos y en todos los demás hacemos un punto. Vamos haciendo uno por cada uno. Son puntos bajos. Vamos a llegar a nuestra próxima esquina y quitamos el marcador y aquí vamos a hacer nuestros 2 puntos. Hacemos uno y ahí mismo hacemos el otro. Y así seguimos, uno por cada uno, 2 aquí, uno por cada uno, 2 acá y acá cerramos y acá nos vemos. Y ya llegué al final. Vamos a cerrar. Este punto lo sacamos para que quede bastante larguito para poderlo jalar. Metemos la aguja por acá. Sacamos acomodamos bien. Ella está doble por el centro, por aquí. Nosotros vamos a meter la aguja y esta barriguita que está atrás de la cadeneta, si la ven, también la tomamos. Tomamos el punto y sacamos la hebra y hacemos una cadeneta. Listo. Vamos a repetirlo para que lo vean. Metemos la aguja por acá. Luego lo sacamos. Por el centro, acá, metemos la aguja. Esta barriguita que está acá atrás, la tomamos también. Y luego metemos la orejita de la cadeneta. Podemos jalar un poquito el hilo. Hacemos y hacemos una cadeneta. De aquí para adelante vamos a hacer solo la parte esta de atrás o la primera hebra de la cadeneta. No la vamos a tomar completa, sino que vamos a tomar solo esta. Y vamos a tener en cuenta también la barriguita de la parte de atrás. Y hacemos una cadeneta. Vamos a marcar, ahí ya marqué, y así le hacemos toda la vuelta. Cogemos la primera hilera o la hilera de atrás, la barriguita de la parte de atrás, sacamos y cerramos el punto. Toda la vuelta la vamos a hacer así, la barriguita de atrás, y así le vamos a hacer uno por cada uno con la barriguita de atrás. ¿Para qué? Para que ya vaya levantando la puntada del bolso. La parte de atrás de la cadeneta con la barriguita de atrás, jalamos y cerramos. Así hacemos todo alrededor. ¿Ven? La cadeneta tiene 2, 1, 2. Tomamos solo la parte de atrás o la primera y esta barriguita que vemos, de estas barriguitas, así le vamos a hacer. Mira que ya empieza como a levantar. Así le vamos a hacer toda la vuelta hasta que lleguemos acá y ahí nos vemos. Ya llegamos aquí al final de la vuelta. Vamos a hacer el último punto. Aquí metemos acá y metemos la barriguita en la parte de atrás, como les digo. Aquí sacamos la hebra.
Luego aquí donde fue nuestra primera puntada, la sacamos. Luego aquí en el centro y cogemos la barriguita atrás. Ahí está. Metemos. Sacamos y hacemos una cadenita. Y así quedó. Así vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos va con 17 vueltas. Y medimos luego con una cinta métrica. Le vamos a hacer la altura que nosotros deseamos para nuestro bolsito. Es un bolso pequeño, muy lindo. Así que vamos a hacerle 17 vueltas y nos vemos allá. Bueno, aquí yo le hice a la altura de 22 centímetros. Si ustedes lo quieren más pequeño, le pueden hacer 17 o 19 centímetros. Miren, 22 y medio de altura. A esa altura lo quiero yo puesto para que quepan pues una wale grande, ¿no? El ancho del bolso, entre más grande sea la base, más ancho da nuestro bolso. Yo quise una base pequeña porque quiero un bolso pequeñito. Entonces, marqué acá con marcador para que veamos los extremos. Yo terminé aquí. No voy a cortar porque voy a aprovechar para pegar la base. Entonces, la base tiene que ir pegada de esta manera para cuando nosotros demos la vuelta nos queda así. Le vamos a pegarla. Se pega con punto deslizado. Le metemos acá la aguja. Luego la metemos acá. Sacamos la hebra. Sacamos por aquí. Hacemos nuestro punto deslizado. Luego el segundo punto. Lo hacemos con mucho cuidado para que no se nos vaya a maltratar el orificio de la solapa o de la tapa. Y así le vamos haciendo a toda la tapa. Con punto deslizado. Si quieren el bolsito más pequeño, entonces le hacen una altura menor en el número de vueltas. Ahora contamos cuántas vueltas me salieron a mí o cuántas vueltas quise hacer. Sacamos un cuidadito para hacer el punto deslizado, ¿ok? Un último. Listo. Queda así. Vamos a cortar. Después escondemos acá. Ok. Que nos queda así en la parte de atrás y en la parte de adelante nos va quedando así. Hay unos que tienen broche y uno les coloca un broche aquí. En este caso mi tapa trae esto.
que lo vamos a pegar. Picamos en todo el centro y lo vamos a pegar aquí y acá con hilo. Esta puntada ahora lo vamos a meter y lo pegamos y lo cosemos con hilo. Vamos a cortar por el centro para que nos quede delgadita para poder ensartar la aguja. Y sacamos dos delgadas y ensartamos esta aguja. No voy a utilizar las otras argollas, voy a utilizar estas mosquetón porque ahora vamos a proceder a hacer la asa. Me salió, vamos a meterla de nuevo. ¿Okay? Saltamos para poder meter la solapa y la amarramos. Ya yo pegué esta parte de acá, corté las dos tiritas, ahora vamos a meter la otra parte de aquí. Si la tapa de ustedes tiene broche, entonces ustedes en este caso tienen que pegar el broche. Lo pueden pegar con hilo y aguja o también lo pegan con trapillo. Pienso que con broche es un poquito más fácil la pegada, pero igual lo hacemos con cuidado y también lo podemos hacer. Acá le hacemos de la parte de adentro. Le hacemos 3 nuditos. Segundo nudo, es mejor cortar las tiritas más largas. Pienso que están como un poquito cortas y así hacer el nudo se nos dificulta un poquito. Listo, el tercer nudo. Ahí ves, ahí hice 3 nuditos. Entonces ahora lo saco por acá para poderlo lo pegamos con goma fría. Aquí está la hebra y sacamos la otra. O también lo podemos coser. Acá está. Estas son las dos donde hicimos los nudos. Voy a hacer otro nudo, un cuarto nudo, después corto y pego con goma fría. Ahora que terminemos acá, entonces vamos a proceder a hacer el asa. Listo. Yo ahora los corto y los pego con gomita o les hago una puntada para ocultarlos. Ahí está. Vamos a hacer. Esta también tenemos que cortarla, meterla para desaparecerla y echarle gomita fría. Quitar los marcadores. Ok, listo. Entonces por acá metemos la tapa y ya nos queda así. Ahorita vamos a hacer el asa.
y le ponemos estos dos mosquetones, uno a este extremo y el otro a este extremo. Si le quieren hacer una borla pequeñita, pues le hacemos una borla. Acá a este lado vamos a meter la argolla donde vamos a tejer nuestra asa. Y ya nos va quedando un lindo y pequeño bolso. Esta no la voy a meter porque... Bueno, vamos a empezar a elaborar el asa. Tomen una cinta métrica y se miden la altura del hombro hacia donde ustedes quieren que les quede la cartera. En mi caso yo me la medí y más o menos yo la quiero de 100 centímetros de largo. Me la medí desde el hombro hacia abajo, ya queda 50 más 50, la parte de atrás son 100 centímetros. Depende de la altura de cada persona y también depende del largo que ustedes quieran la cartera. Como yo también me la quiero meter cruzadita, por eso la quiero bastante larga. Y medí 100 centímetros. Así que vamos a empezar. Dejamos este largo, después lo metemos y lo desaparecemos. Vamos a empezar. Le doy una vueltita y hacemos la primera cadeneta. Yo voy a hacer el número de cadenetas que me dé más o menos el largo de los 100 centímetros. Deben tener en cuenta que el trapillo es una tela en algodón y el trapillo estira. Así que ustedes deciden de qué largo quieren el asa y de ese largo ustedes lo miden con una cinta métrica. Por eso no les digo el número de cadeneta, porque eso va a variar dependiendo el grosor del trapillo de ustedes, dependiendo el grosor de la aguja y dependiendo también el largo que deseen. Así que en cada uno varía el número de cadenetas. Hagamos la tira de cadenetas y nos vemos allá. Bueno, mi asa midió 100 centímetros de largo. Cuando ustedes vayan a medir el asa, no estiren el trapillo. Lo miden lo más suavecito posible, lo van acomodando sin estirarlo. Me midió 100 centímetros. Ahora, mis mosquetones son de los que se abren. Igual yo puedo hacer el asa y después meter el mosquetón. Pero les voy a explicar en el caso cuando es una argolla que no tiene abertura, ustedes lo que hacen es que la agarran al trapillo. De esta manera, ustedes meten acá, sacan una hebra y aquí hacen una cadena. ¿Ya? Quedó la argolla agarrada. Lo pueden hacer cuando la argolla no se abre. Vamos a hacer en cada una de las cadenetas que hice un punto deslizado. Así vamos a hacerlo en cada una de las cadenetas hasta llegar al último extremo del aro. Cuando lleguemos allá, nos vemos para entonces explicarles cómo hacemos la segunda vuelta. Esta es la primera vuelta. Un punto deslizado en cada cadeneta. Una partecita de aquí, la hebrita arriba. Ya llegué acá al finalizar, vamos a hacerle una segunda vuelta para que nos quede el asa mucho más gruesa. Entonces, sacamos por acá
le hago una cadeneta para que nos quede bien amarradita. Ok, vamos a hacerle aquí. Yo la quiero meter acá. Ustedes la pueden meter acá, o si quieren voltean el asa y cogen esta hebra que está aquí. Esta que está acá, cuando se voltea el asa la pueden coger también ahí y ahí hacen el punto deslizado. Pero yo la quiero hacer de otra manera diferente. Vamos a experimentar. En el tejido se crea, se diseña y se experimenta. Bueno, vamos a coger esta que está acá, la que está al frente. Y ahí hacemos el punto deslizado. Y así le vamos haciendo uno por uno. Mi punto deslizado. Está quedando bonita. Hasta que lleguemos. Mira qué bonito. Hasta que lleguemos al finalizar. Y ahí terminamos el asa. Aquí ya llegué al final de la segunda vuelta. Entonces, ya hago mi último punto. Vamos a cortar. Jalamos y esta hebra la desaparecemos, la vamos metiendo o con la misma aguja o con una aguja de coser de la gruesa. Yo la voy metiendo y la voy desapareciendo. Esta también la vamos a meter entre la puntada y la vamos a esconder. Luego la cortamos y la pegamos con un poquito de goma fría o la cosemos. Así quedó mi asa, muy linda, como quedó la puntada. Y la colocamos acá. Una cartera. Abro mi mosquetón. Vamos a meterlo bien. Quiero agarrar. Ok, ahora sí, agarramos acá. Ahora sí. Y de este lado ya tenemos bien. Y escondemos, entonces estas hebras las cosemos o las pegamos. Voy a cortarlas y ya hemos terminado. Bueno, esto ha sido mi tutorial por el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Por favor, compartan, denme un like, suscríbanse a mi canal. Comenten. Nos vemos hasta un próximo tutorial. Bye, que mi Dios los bendiga grandemente. Chao.